tarde nos toca hablar sobre el Viernes Santo. Por eso vamos a hacer una oración para entrar a la prédica de esta tarde. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos porque tú eres grande en nosotros, porque gracias por tu presencia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como estamos aquí reconociendo ese valor, esa gracia que tú nos has dado. Sé con mis hermanos aquí presentes, Señor, para que tú nos abras el entendimiento, usa mis palabras, para que tu mensaje sea expresado, Señor, y sé con cada una de las familias representadas hoy, Padre, con mis hermanos quienes no pudieron asistir, que el Espíritu también obre en su ser, Señor, para que ellos puedan tener esa comunión con nosotros, y también si están pasando por alguna situación de enfermedad, pues te pido por ellos, Señor, que recurran a ti, que tú eres el único medio para que primeramente estén bien en paz en su alma, Señor, y por consecuencia lo demás está de acuerdo a tu voluntad. Te lo agradezco esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema es Viernes Santo. Muchas veces, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, ya hemos vivido la separación de un ser querido, ¿verdad? Y en ese día, cuando estamos, se puede decir, de luto, pues no hacemos fiesta, no andamos con nuestro escándalo, con la música, ¿verdad? Y no derrochamos la casa por la ventana, sino tenemos ese dolor, porque la presencia de esa persona pues ya no va a estar, porque ya no vamos a ver su sonrisa o sus gracias que nos hicieron, ¿verdad? Y el Viernes Santo, para nosotros como cristianos, pues también debe de hacer eco, y aún más, como que si se hubiese partido un familiar. Este tema es tan importante para nuestra fe cristiana. El Viernes Santo, este día conmemorativo, se ha convertido en un sagrado para los cristianos de todo el mundo, pero también tiene raíces paganas en algunos espacios que se remontan en la antigüedad. En esta predicación exploraremos el origen pagano como cristiano del Viernes Santo, así como su comparación con otras religiones. El origen del Viernes Santo. No porque sea hoy Viernes Santo no trajeron sus libretas para que anotaran. El origen pagano del Viernes Santo se encuentra en las tradiciones antiguas de Roma. Los pueblos germánicos, en la antigua Roma, el viernes era el día de la diosa Venus, diosa del amor y la fertilidad. Los romanos realizaban ceremonias en honor a Venus en este día, incluyendo la celebración de bodas y la realización de rituales que garantizaban la fertilidad de los campos. Los pueblos germánicos, por otro lado, celebraban el viernes en honor a la diosa Frigg, diosa del amor y la fertilidad, y así como esposa del dios Odín. Ese es el viernes que festejan estas culturas. Sin embargo, para los cristianos, el Viernes Santo adquirió un significado completamente diferente. Este día es considerado como el día en que Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Viernes por la tarde, antes de las 6 de la tarde, el cuerpo de Jesús fue entregado a un hombre rico, creyente, miembro del concilio, varón bueno, justo, discípulo de Jesús, pero de aquellos que eran de la secreta, como lo dicen algunos pastores. A ellos era un hombre judío, no había considerado estar de acuerdo con la crucifixión de Jesucristo. También José de Arimatea, que es él, de la ciudad de Judea, rogó a Pilato por el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, fariseo principal entre los judíos, el que antes había venido a Jesús de noche, trajo mirra y aloe,
aproximadamente 45.3 kilos de mirra. José compró una sábana blanca de lino, envolvió a Jesús y lo puso en un huerto en el cual había un sepulcro nuevo cavado en una peña y tapado con una piedra en la entrada. Presentes en ese acto estuvieron algunas mujeres que seguían a Jesús, no de lejos, sino constantemente desde Galilea, sentadas frente a lo que estaba sucediendo como testigos oculares. María Magdalena, María la madre de Jesús, prepararon especies aromáticas que era mirra y aloe ungiendo a Jesús. Ese fue el acto del viernes después de la crucifixión. Y vamos a enfatizar el estudio de esta predicación en ese punto. Para eso nos vamos a Mateo 27, de los versículos del 57 al 61. Mateo 27, versículos del 57 al 61. Ya les conté la historia, ya se la resumí, pero ahora vamos a enfatizar, ¿sí? Y vamos a analizar por qué los cristianos sí conmemoramos o sí aludimos al viernes, pero desde esa perspectiva. Nos ponemos de pie, por favor, para leer estos versículos, todos juntos y despacio. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había dicho a los discípulos de Jesús. Este fue Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó diciéndoles al cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo y había labrado en el. Después de hacer la medida y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas ante el sepulcro. Tomen sus asientos. ¿Quién era el personaje que pidió el cuerpo de Jesús? José. Y José era un miembro honorable del concilio. ¿Y de qué concilio? De ese concilio que sentenció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se imaginan que hubiese estado el sentir de este hombre? Díganme 3 sentimientos cruzados que tal vez él tuvo. Dolor, ¿mande? Arrepentimiento, tal vez impotencia, ¿verdad? Porque él ya había escuchado el plan de salvación y estuvo sentado en el concilio que juzgaron al Señor Jesús. Esa impotencia de no hacer algo por salvar la persona de su Salvador. Pero en ocasiones así somos. Tenemos la palabra de Dios y Dios nos instruye, haz esto, compórtate así, pero no le estamos tomando el uso que debe de ser. No hacemos propias las palabras de valor de las cuales Jesucristo, Dios, nos da en la palabra de Dios. Y ahora, después del hecho de que fue crucificado, ya se iba a ocultar alrededor de las 6 de la tarde, ya se iba a poner el sol, o sea, iba a empezar la noche, e iba a empezar el día de reposo, que es el sábado, que empezaba desde el viernes al anochecer, y todo el sábado hasta que se quitara el sol. Y dijeron, pues ¿cómo nuestro maestro va a estar ahí? Y dice que le ruega a Pilato. Y Pilato dijo, pues a ver, ¿por qué piden el cuerpo, no? Entonces, no sé si decirlo es correcto, qué buena oportunidad o qué mala oportunidad de que este personaje se destapa a ser cristiano, pero porque pidió el cuerpo de Cristo. ¿Y antes qué? Antes que de su vida de José, era un oficial y no sé si regía bajo
las enseñanzas que Jesús le había dado. Pero el punto que dijo, yo quiero el cuerpo, ¿no? Y tal vez pudo pagar un precio o algo le pidieron, aparte de que se tuvieron que cerciorar que Jesús estuviese muerto. Y lo mínimo o lo menos que hizo fue ir a comprar un tramo de lino para envolver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen que eso era suficiente? ¿Cree que Dios nos pide remediar las cosas y comprarle un trapo nuevo o una tela nueva a nuestro Señor Jesucristo para cubrir lo que ya había pasado? ¿Verdad que no? Creo que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es, desde que lo aceptamos, vivir y vivir en fe, en gracia, en la voluntad de Dios, y no esperar a que pase alguna situación y queramos remediar. Vamos ahora, bueno, ahí vamos a enfatizar el hecho también en Marcos 15. Vámonos a Marcos 15 y las hermanas lo van a leer de versículo 42 al 47. Marcos 15, versículo 42 al 47. Hermanas, todas juntas. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró a la familia de Pilato y vio el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntó si estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra de la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Llegó la noche. ¿A qué hora llega la noche aquí? A las 6:07, ¿verdad? ¿Y cuál era la actitud de José? En el versículo 43 vamos a destacar algo importante. ¿Cuál era la actitud? ¿O qué era su sentir de José? Primero describe quién era él. Dice, también esperaba el reino de Dios. Nosotros, hermanos, esperamos el reino de Dios. O seguimos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y pues alusivamente es el viernes, pero pues hay que hacer y hay que divertirnos y hay que hacer nuestras labores. Aquí es un indicativo de que el hecho nos invita a esperar el reino. ¿Cómo lo podemos esperar? Muchas veces pastores nos han dicho, pues acérquense a los hermanos para que no dejen de congregarse, y si faltan, pues nada más falten por enfermedad o porque ya se murieron, ¿no? Pero no por otra situación. Y ustedes en su sentir, ¿cómo esperan el reino de Dios? ¿Ya quisieran que fuera hoy? ¿O todavía hay un pendiente por ahí? Sí, ¿verdad? Y imagínense el sentir de José. Creo que este personaje se analizó y dijo, ¿yo qué hice? Y al menos voy a pedir el cuerpo. Y aquí su encomienda, o porque fue sembrada la palabra en él, esperaba el reino de Dios. Vino y entró asoladamente a Pilato y pidió el cuerpo. ¿Se acuerdan de esos relatos donde se rasgaban las ropas por pena o se echaban ceniza? Ese fue su carácter, ese fue su impotencia. Ya no podía más de no poder hacer algo por su Salvador y al menos pide el cuerpo. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Al menos leemos la palabra de Dios, al menos nos acercamos a la iglesia, al menos vemos lo que está pasando un hermano o otro, porque recuerden que dice Jesús que si se lo hacen a un hermano, pues es como lo hicieran a él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestra actitud?
Cuando ya era tarde, como era la preparación, es decir, la víspera de reposo, la preparación se refiere al día antes del sábado judío, que comienza el viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde. Estamos también sucediendo, no dice literalmente, y Jesús murió un viernes, pero todos los hechos, todas las narrativas nos los denotan. Ahora los varones nos toca leer Juan 19, versículos 31 y 37. Al 37. Juan 19. (31 al 37). Hay varones todos juntos. Entonces los judíos proclamaron la preparación de la Pascua a fin de que el cuerpo que nos quedasen en una luz de reposo. Pues aquel que de reposo era dando solemnidad, rogando a Pilato que se deslizaran las piernas, y fueron quitados ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado en él. Cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y entre le salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio, y su testimonio era verdadero. El que sabe dice la verdad, mas vosotros también creéis. Porque estas cosas sucedieron para que cumpliese la escritura, no será quedando su suyo. También las escrituras dice, mirará donde nos usamos. Aquí nos siguen narrando el hecho, nos siguen narrando de que los judíos tenían en suma importancia el sábado, y algunos que ya habían escuchado la palabra, las nuevas buenas de nuestro Señor Jesucristo, se quedaron en un dilema. Dijeron, o nos guardamos en nuestra casa porque no pueden caminar ciertos metros, porque no pueden comer ciertas cosas, o atendemos lo de nuestro Señor Jesucristo. Y así somos muchas veces. O atiendo en mi casa, que está haciendo paralelo al sábado, o atiendo a lo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos, por cuanto la preparación de la Pascua para que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues el día de reposo era tan solemne, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. La Pascua judía se celebra el día 14 del primer mes del calendario judío, que en ese año habría caído un viernes. Y aquí, ¿qué analizamos? La atención de las cosas comunes de nuestra vida secular, de nuestro trabajo, o la atención de las cosas de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué creen que pasaba en esos tiempos? No es coincidencia todo lo que Dios nos demanda, pues no es coincidencia. No podía haber un cuerpo colgado en un madero, porque contaminaba a la tierra, al planeta Tierra. Alguien que me lea Deuteronomio 21, versículos 20 y 23. En ese tiempo había una ley que exigía que todo criminal lo sepultaran el mismo día. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. ¿Sí? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, si falta lo entregarás a mí, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Y esa era una ley que practicaban, y eran extremadamente legalistas, ¿no? Y decían, no puede estar porque va a contaminar nuestra tierra.
Fíjense el grado, porque nuestro Señor Jesucristo fue condenado y al ser condenado pues se hizo así maldito. Y no podía estar ahí. Alguien que me lea Gálatas 3, versículos del 13 al 18. Gálatas 3, versículos del 13 al 18. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los hombres, a fin de que por la fe siguiesen la promesa de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie valida ni renueve. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, o como de uno, a la simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo habrá para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la ley, por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y este es el clímax de la prédica. ¿Quién es la simiente, hermanos? Cristo. Y Él se tuvo que ser maldito para darnos esa gracia. La pregunta es que detona esto es: ¿cómo estamos tomando esa actitud, ese valor, eso que Jesús se fuera al madero? ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Lo estamos tomando de menos? ¿Lo es todo para nuestra vida? Contéstense ustedes. Ahora, si ya se contestaron, entonces, ¿qué están haciendo, no? Siguiendo sus actividades normales, sin que vieran al cielo, y de Dios no nos podemos esconder, ¿verdad? A nuestro lado, de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestro esposo, tal vez de los hijos, pero nunca miramos hacia el cielo. ¿Qué estamos haciendo, no? Vamos a leer todos juntos, puestos de pie, Lucas 23. Vámonos a Lucas 23, versículos 50 al 56. Puestos de pie, hermanos. Y vamos a notar aquí otros dos características de José. ¿Cómo la Biblia lo describe? Y después, al finalizar esta lectura, vamos a notar qué es lo que hicieron los que estuvieron como testigos oculares. Vamos a hacer esta lectura buscando esos dos aspectos. ¿Cómo se le clasifica a José? ¿Y qué hicieron los testigos oculares? Leemos, dice: había un varón llamado José de Arimatea, de Judá, el cual era miembro del concilio, varón justo, y él se esperaba el reino de Dios, y no había muchos de ellos. Y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y viéndole, le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro, en una peña, el cual no había eso a nadie. Era un día de la preparación, y el día de reposo. Y las mujeres que habían venido de la Galilea siguieron también y vieron al sepulcro como fue, y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, descansaron al día de reposo conforme al mandamiento. Tomen sus asientos. ¿Cómo describe la Biblia a José? Bueno y justo.
qué privilegio es que la Biblia primeramente describe a esta persona así, pero ¿qué de nosotros? ¿Tenemos esas dos cualidades? ¿Ser personas buenas y justas? Se contesta, ¿no? Y las mujeres no eran ahí vecinas, ¿verdad? ¿De dónde venían? Y estaban ahí. ¿Y ahí dónde están los discípulos? En ese trance, ¿dónde estaban? ¿Y cómo estamos nosotros, no? Como iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como miembros? ¿Qué estamos haciendo? Los evangélicos describen claramente los eventos que ocurrieron durante la preparación del sábado judío y sugiere que Jesús fue crucificado el viernes. La muerte de Jesús está vista como un acto de amor sacrificial. Él ofreció su vida para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Los cristianos observan el Viernes Santo como un día de luto, arrepentimiento y meditación sobre la pasión y muerte de Cristo, en comparación con otras religiones. El Viernes Santo se celebra de manera diferente. En el judaísmo se celebra el Día del Perdón, un día de arrepentimiento y reconciliación con Dios. En el Islam se celebra el Eid al-Adha, una fiesta que conmemora la disposición Abraham de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. En el hinduismo, la felicidad del Holi se celebra en la época del año, aunque no tiene nada de relación directa con el Viernes Santo. Es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y entender el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz es un evento central